hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Junto a tu familia, allí con tus hijos, y que juntos podamos celebrar. Me dirás, ¿qué podemos celebrar en tiempos de pandemia, de aislamiento social? Pero sabes, los hijos de Dios tenemos mucho para celebrar. Celebramos que hay vida en Jesús, celebramos que Él está en control de todas las cosas. Por eso te invito que juntos podamos apartar este tiempo en donde estaremos en la presencia de Dios, adorando y también recibiendo el consejo de su palabra, que seguramente te traerá paz y esperanza. Nada me abruma, no. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero hacer tu voluntad, mi fuerza eres tú, Señor, mi escudo eres tú, Señor, mi roca eres tú, Señor, por siempre te amaré. Hola iglesia, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a alabar al Señor en esta mañana, así que te invito a que dispongas tu corazón y abrile a Dios en esta mañana todo lo que querás expresarle, y a través de la música acá con Andrés vamos a alabar al Señor, y esta alabanza dice: vengo a la fuente. Que da abundancia y paz. Corro a la torre inconmovible, corro a la fuente de verdad, fuente de paz, fuente de luz, fuente de gracia y plenitud. Hoy corro a ti, alzo los brazos de la fe, a ti Jesús yo miraré. Eres mi fuerza y luz, en la tormenta creeré, en el desierto gritaré. Fuente de vida es Jesús. La fuente de agua viva, vengo al que da abundancia y paz. Corro a la torre inconmovible, corro a la fuente de verdad, fuente de paz, fuente de luz, fuente de gracia y plenitud. Hoy corro a ti, alzo los brazos de la fe, a ti Jesús yo miraré. Eres mi fuerza y luz, en la tormenta
a Dios en esta hora y te invito a que le adores con todo tu corazón. Vamos a decirle con humildad. Te adoramos, Señor, te damos gracias por tener la libertad de adorarte en esta mañana. Gracias, Jesús. Humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Gracias, Señor, ser alabado. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. Le decimos una vez más a Dios que le adoramos con todo nuestro corazón. Ahí donde estás, en ese lugar, cierra tus ojos si querés y vamos a seguir adorándole. Expresale con todo tu corazón cuánto amas al Señor. Vamos a decirle que venimos a postrarnos delante de Él, a adorarle. Y en esta hora rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Oh, te amamos, Señor. Te adoramos en esta mañana. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Señor, nos postramos a ti en esta hora. Oh, tú eres digno. Oh, te adoramos, Señor. Oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti.
simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, Dios en el cielo eres tú. Mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, hoy vengo a decir que eres mi Dios, simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto gozo de mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto gozo de mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte. Bueno, estamos ahora ya preparándonos para recibir el consejo de Dios, la palabra de Dios, poder juntos buscar en la presencia de Dios algo tan valioso, tan precioso que Él nos dejó para que como hijos suyos, como iglesia de Cristo, pudiéramos alimentarnos, nutrirnos de la palabra de Dios. Palabra que es viva, que es eficaz y que cuando nosotros nos acercamos con un corazón hambriento, sediento de su palabra, siempre va a tocar a nuestro corazón una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra que nos va a alentar, que nos va a desafiar. Por eso yo te animo en esta hora que podamos dedicarnos a escuchar el consejo de Dios. Y estamos con esta serie de mensajes acerca de las pasiones del corazón de Dios. Aquello que realmente pesa sobre su corazón, aquello que Él tiene esa intensidad, ese amor intenso por algunas cosas que hemos estado compartiendo. Amor por la intimidad, amor por los perdidos, amor en este caso por la iglesia, amor por la iglesia, por los redimidos, aquellos que conformamos por gracia lo que hoy es el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Él tiene una pasión, un amor enorme y apasionado por la iglesia. Y vamos a estar viendo el consejo que Dios nos deja en este tiempo para que nosotros podamos tener ese sentir que está en el corazón de Dios. Así como veíamos la necesidad de tener este amor por los perdidos, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Entonces, de la misma manera nosotros tenemos que tener esa pasión, ese amor, ese deseo de estar cerca de aquellos que aún no han conocido a Cristo. Pero de la misma manera también vamos a ver ahora ese amor que está en el corazón de Dios por su iglesia. Y ahí allí el apóstol Pablo nos deja algunas expresiones acerca de ese amor que Cristo tiene por la iglesia. Y cuando uno piensa, cuando uno reflexiona, antes de que Él nos encontrara, que este era un tema de la semana pasada, que Jesús dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando uno comienza a reflexionar y a pensar, a recordar en la condición en que nos encontró, lo que hoy somos su iglesia. Pero pensemos antes de ese encuentro precioso, en el que Cristo una y otra vez buscándonos, llamándonos,
invitándonos a que fuéramos a Él en ese momento que nos encontró, cuál era nuestra condición de vida, cómo estábamos delante de Dios, cómo era nuestra situación cotidiana de vida. Y podríamos muchas veces avergonzarnos de las cosas que hacíamos, pero así nos encontró Cristo. Allí Él en esa situación, en esa condición, nos perdonó, nos limpió y nos hizo parte de su familia. Somos hijos de Dios e iglesia de Cristo. Y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, hoy sigue amándola. Dice allí el pasaje, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Y mire, dice, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y acá está hablando del pasado, de la condición en la que se encontró, en que encontró lo que hoy es la iglesia, pero también está hablando del futuro. Él está preparando a la iglesia, esa iglesia que Él ama apasionadamente, para presentársela a sí mismo cuando Él venga a buscarla. Una iglesia santa e intachable, dice, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Y este es el tiempo en que Él está trabajando en su iglesia, preparándonos para ese momento en que Él va a venir a buscarnos. Y qué maravilloso, qué glorioso va a ser ese tiempo cuando ya descansemos eternamente allí en la casa del Padre. Pero esa es la iglesia que Cristo ama, ¿no? Más allá de la condición en la que nos encontró, en la condición que hoy podemos estar como iglesia. Quizás para nosotros tenemos carencias y hay debilidades y hay esto y hay aquello, pero más allá de la condición en la que esté la iglesia, Dios la sigue amando apasionadamente. Y cuando habla de amor respecto de Dios hacia los perdidos o hacia la iglesia, está hablando de un amor que en lo original es el amor ágape. Una de las acepciones de amor, de los significados, de los sentidos que tiene ese amor de Dios, tiene que ver con el amor ágape. Y una de las cualidades de este amor, una de las virtudes de este amor ágape, es que es un amor que da y da con sacrificio. Da con sacrificio. Por eso cuando el apóstol Pedro nos está mostrando el costo que tuvo que pagar Dios por su iglesia, allí él nos dice, pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con qué fue pagado, con la sangre preciosa de Cristo, que es como un cordero perfecto y sin mancha. El único que podía pagar este gran precio, que era con su vida, que era con su sangre, era Jesús. El hombre, el único hombre en toda la historia de la humanidad pasada, presente, futura, que vivió en la tierra sin pecado y que siempre obedeció a Dios, que siempre estuvo haciendo lo que le agrada a Dios, siempre estuvo dentro de ese plan, de esos propósitos de Dios. Y era el único que podía suplir allí esta situación de que para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y allí estaba la sangre de un inocente, de un justo, de Jesús, el Hijo de Dios. Y fíjese que tanto el Padre pagó un gran precio, Él dio a su único Hijo, dice Juan, pero allí Jesús también, Él derramó su sangre por nosotros. Y yo creo que este gran precio que Él pagó, por vos, por mí, es porque realmente ante Dios, toda persona tiene un alto valor. Cada persona de la tierra, cada persona que Dios ha creado, es de gran estima, de gran aprecio, a los ojos de Dios, al corazón de Dios. Y por eso es que Él está dispuesto a pagar este gran precio, por eso de alto valor. Entonces esto es un amor sacrificial, un amor que no escatima, que no mide, que no está mezquinando, que no está prorrateando allí para ver si puede sacar algún descuentito. Él entregó todo, porque ama a la iglesia. Ahora fíjese que otro detalle muy significativo que encontramos en este pasaje de Primera de Pedro es el que Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en estos últimos tiempos para beneficio de ustedes. Entonces este era un plan que ya Dios tenía desde antes que el hombre fallara allí en el Edén. Desde antes que el hombre fallara
en tratar de esgrimir, buscar una vez más la bendición de Dios y que no pudo lograrlo. A través de guardar mandamientos, o de obra, o de sacrificios, no lo pudo lograr. Y así fue que Cristo ya estaba preparado, no fue un plan B. Dios no tenía un plan B porque le salió mal el plan A allí en el Edén. Esto estaba planeado desde antes de la creación del mundo, que Cristo iba a venir a redimir, iba a venir a comprar con su sangre, con su vida, lo que hoy es su pueblo, lo que hoy es su iglesia. Y por eso este es un amor que a nosotros nos deja sorprendidos. Un amor que no hay parangón para poder comparar el amor que Dios tiene por su iglesia, ese amor que da con sacrificio. Ahora, otra cosa interesante que yo encontraba en este pasaje, muy simple, ¿no? Pero allí Lucas 3:23 nos está contando acerca de la edad que tenía Jesús. Lucas nos cuenta el nacimiento, bueno, en los evangelios los encontramos, menos en el de Juan, pero en los otros 3 evangelios como Lucas sale el nacimiento que tuvo Jesús allí en Belén. Pero en este caso nos está contando, aparte del nacimiento, que cuando Jesús tenía 30 años, comenzó su ministerio. ¿Y qué es la referencia de esto? ¿No? Que él, esos 30 años, más los otros 3 de ministerio, esos 33 años de vida, fue un costo que él tuvo que pagar todos los días. El costo de todos los días, vivir haciendo la voluntad de Dios. Por ahí solamente nosotros reconocemos, hablamos, enseñamos acerca de la semana de la vida, la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. Pero no fue una semana el sacrificio o lo que Cristo pagó por su iglesia. Fue toda su vida, fueron 33 años, pagando todos los días el costo de vivir dentro de la voluntad de Dios. Un gran costo, un gran sacrificio, porque es algo muy valioso. Tu vida, la vida de cada uno de sus redimidos, que hoy es la iglesia, y Él estuvo dispuesto a dar ese pago diariamente. Pero ¿hasta qué punto Él pagó esto? Allí el apóstol Pablo dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó, demostrando allí ese amor tan maravilloso, ese amor apasionado de Dios por los perdidos, por lo que hoy es su iglesia, y dio su vida. Y esto, mire, personalmente lo dice el apóstol Pablo por mí y por cada uno de nosotros. Por eso ese es el amor que Dios tiene por la iglesia, un amor ágape, un amor que dio sacrificialmente, un Dios que dio un amor generosamente, no se guardó nada, no escatimó nada, Él le entregó a su único Hijo porque amó a la iglesia y aún lo hizo incondicionalmente. Por eso, qué importante es esto, que nosotros podamos entender ese amor apasionado que Dios tiene por la iglesia, por la familia espiritual, por la familia de la fe. Así que fíjate qué intenso es ese amor de Dios. Por eso, reconociendo ese gran amor que Dios tiene por lo que ella es iglesia, podemos darnos cuenta, acá esto que expresaba el apóstol Pablo, ¿no? Que más allá de la condición presente en la que está la iglesia, Dios está viendo el destino de esta. Y por eso es que está hablando allí tanto del pasado como del futuro. Él está preparando el destino final de la iglesia. Por eso dice que está trabajando, la purificó, la lavó mediante el agua, la palabra de Dios, para presentársela. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, la va a presentar como una iglesia radiante, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces acá está hablando del escatológico, ¿no? De aquel momento en que Él va a venir a buscar a su esposa, va a venir a buscar a su iglesia y está preparándola para este destino. Ahora, cuando nosotros vemos la iglesia, cuando nosotros vemos hoy la iglesia, que a veces podemos considerar que la iglesia está sucia, que está empañada por el pecado. A veces uno ve situaciones que realmente son dolorosas, que son tristes. Para aquellos que están en el Señor, uno puede considerar que está muy debilitada la iglesia, que está muy contaminada de muchas cosas. Y puede sentir dolor, puede sentir pesar. Ahora, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús con la iglesia? ¿Se iría de la iglesia? Esto es asombroso, ¿no? Esto está hablando allí nuevamente de ese amor apasionado que Dios tiene con la iglesia, que más allá de la condición en la que está, Él sigue allí visitando, bendiciendo la iglesia.
Y esto lo encontramos en la Biblia. Dios no abandona a su iglesia. Dios no deja a su iglesia. Allí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis encontramos que Dios está hablando al ángel de esas 7 iglesias que estaban en Asia. Pero una de las referencias que encontramos en cada uno de los pasajes es esto, al comienzo de cada uno de los mensajes de estas 7 iglesias, tomamos uno nada más, pero dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, y mire acá dónde anda Cristo, dónde está Dios respecto a estas iglesias. Dice, anda en medio de los 7 candelabros de oro. Entonces, algo que nos asombra cuando uno ve la condición en la que estaban estas iglesias, que estaban debilitadas, que algunas dicen, no, porque no eres tibio, no eres frío ni caliente, estaban entibiadas, habían perdido el fervor, habían perdido esa pasión por Dios, por las almas, se habían desenfocado. Otras estaban permitiendo el espíritu de esta mujer, de Jezabel. Otros estaban con las doctrinas de los nicolaitas. Y habían otras que realmente ya lo habían dejado afuera a Jesús. Pero allí está el Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia. Dice, andando en medio de los candelabros, no de barro, que esto es llamativo, sino de oro. Nosotros cuando vemos la iglesia, podríamos decir, son los candelabros de barro, porque vemos la condición en la que está. Pero Cristo está viendo más allá que la condición presente, el destino final, y la está viendo el final glorioso que va a tener. Por eso dice los candelabros de oro. Y si bien nosotros podemos ver un pescador, a los ojos de Dios, a los ojos de Cristo, ve un gran predicador. Y podemos ver un perseguidor de la iglesia, como lo era Saulo, pero a los ojos de Dios, Saulo era un gran misionero que iba a llevar a multitudes a los pies de Cristo. Y podemos ver la iglesia y decimos, esta iglesia tiene como un candelabro de barro, con todas sus debilidades, sus fallas, su desenfoque que pueda llegar a tener, pero allí está Cristo viéndolo como un candelabro de oro. Por eso es que importante es que podamos darnos cuenta, ¿no?, del amor que Dios tiene por la iglesia, que no la va a abandonar, no la va a dejar, la va a seguir alimentando, la va a seguir visitando, le va a seguir hablando, la va a seguir allí acompañando hasta que pueda rendirse a sus pies y vivir dentro de los planes y los propósitos de Dios. ¿Por qué puede tener este amor tan apasionado Dios por la iglesia, más allá de su condición presente? Porque este amor ágape todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y por eso es que el amor que Dios tiene por la iglesia a nosotros nos cuesta comprenderlo. Vos sois iglesia, yo soy iglesia. Pero no en lo individual. Cuando nosotros somos parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Allí somos lo que es la iglesia. Por eso, ¿cuál es tu actitud con la iglesia? Cuando vos hablás de tu iglesia, cuando hablás de la iglesia de Cristo, cuando compartís, ¿dónde centrás tu mirada, tu atención? ¿En las fallas, en las debilidades, en los errores, o en las virtudes? Y reconocer que es la iglesia de Cristo, es el pueblo de Dios, es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo. Y yo creo que hasta que nosotros no nos hagamos de esa pasión, de ese amor que Dios tiene por la iglesia, no estamos respondiendo a las expectativas que Dios tiene de nosotros. Tenemos que tener ese amor apasionado que Dios tiene por lo que es su pueblo, su iglesia. Fuimos diseñados para amar la iglesia de Cristo. Y si nosotros queremos transformar la iglesia, que esta sea una iglesia santa, una iglesia servicial, una iglesia apasionada por los perdidos, por las misiones, una iglesia entregada para los propósitos de Cristo, y lo queremos hacer a la fuerza, no vamos a lograr muchos cambios. Y Mariano Senewar, que en uno de sus libros dice, amar es más poderoso que juzgar cuando queremos transformar. Son esas frases que realmente son tan poderosas, son tan valiosas, muy cortitas, pero que nos dejan grandes enseñanzas. Amar es más poderoso que juzgar cuando queremos transformar aquello que amamos. Y yo creo que prueba de esto es el amor de una madre, el amor de un padre por su hijo. Más allá de la condición presente, que a veces puede ser muy distante de lo que sus padres quieren para su hijo, lo que esperan de su hijo,
cuando está este amor ágape, este amor que da generosamente, que ama sacrificialmente, aun cuando le duele, aun cuando puede estar sufriendo, entregando todo lo que tiene, sin una respuesta favorable, y sigue amando de esa manera, va a llegar el momento que va a haber la transformación, va a haber el cambio. Y esto es lo que Dios hace con la iglesia. Esto es lo que Dios ha hecho con vos, lo que ha hecho conmigo. Es más poderoso el amor de Dios que ponernos a jugar o sentarnos en la vereda de enfrente y ponernos a medir en esto, en aquello, a la iglesia que no está funcionando bien. Cambiemos de actitud y hagámonos del amor de Dios por la iglesia. Por eso qué importante es discernir lo que es la iglesia, entender lo que es el pueblo de Dios, entender que más allá de las caras que podamos ver, de las vidas que podamos estar, que estén delante nuestro y vemos que no están de acuerdo a lo que Dios quiere, tenemos que tener este amor apasionado que Dios tiene por su iglesia y entender que eso es iglesia de Cristo. Allí, una de las situaciones que vivía la iglesia de Corinto, esta gran iglesia de cientos y cientos de familias, donde había una gran actividad espiritual, donde había un gran mover de los dones espirituales, pero también había mucha carnalidad, había inmoralidad, había partidismo, algunos son de Pablo, otros de Apolo, otros de Cristo. Y aún así era la iglesia de Cristo, donde Dios se estaba moviendo y a través de esa iglesia llevando allí a los corintios y a los ciudadanos de esa población a los pies del Señor. Por eso, una de las cosas que plantea allí el apóstol Pablo en esta epístola es el tema de discernir lo que es la iglesia. Dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe en su propia condena. Y creo que esto es importante. Poder discernir es entender, es comprender lo que es la iglesia. Hay dos instituciones que fueron fundadas por Dios. Una fue la familia en el Edén. Dios diseñó y formó y creó la familia. Y la otra creación divina es la iglesia, que nació allí en Jerusalén el día de Pentecostés. Estas dos son creaciones divinas. Y estas dos creaciones tienen que ver con suplir toda la necesidad que puede haber en una persona, en una sociedad, en una familia. Y yo tengo que entender que tanto esta familia biológica como la familia espiritual que Dios las creó, es para nuestro bien. Y tengo que entender que más allá de las debilidades, como puede tener una familia biológica, de los errores, de la falla, de los desaciertos, sigue siendo mi familia. Y así también tengo que entender esto respecto de lo que es la iglesia. Y una de las cosas de las figuras que nos presenta el apóstol Pablo en relación a lo que es la iglesia, es que dice, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo. Somos miembros de ese cuerpo que es Cristo. Entonces, acá Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y el cuerpo cada uno tiene un rol, una función, y estamos para cuidarnos, y sobre todas las cosas estar sujetos a lo que es la cabeza. Por eso, un miembro solo no es el cuerpo. Un creyente aislado de lo que es la vida, la unidad, la armonía, esa dinámica que hay en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no es iglesia. De allí la importancia de discernir lo que es la iglesia, discernir la importancia que tiene el cuerpo de Cristo y la función y el rol que yo tengo en ese cuerpo. No es algo menor, es algo muy valioso. Dios te puso en su iglesia, Dios te puso como un miembro para que cumplieras un rol, una función en el cuerpo de Cristo. Y esto lo tenemos que entender, lo tenemos que aceptar y responsablemente estar activos en esa tarea que me dio el Señor en su iglesia. Por eso acá el apóstol Pablo, en esa comparación que está haciendo del matrimonio, de la vida conyugal, con esta relación de Cristo con la iglesia, su esposa, dice, el que ama a su esposa a sí mismo se ama, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, y fíjese la comparación, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, si hay algo que no va a acontecer, aunque a veces lo vemos con dolor, y esto no es natural, pero es una realidad, es que nadie dice va a maltratar a su propio cuerpo. Nadie va a maltratar, dice allí, una mano nunca usted la va a ver que va a estar tratando de destruir la otra mano. Y esto son principios que están allí, pero a veces vemos que en la realidad que nos toca vivir en este tiempo, la crueldad,
la dureza que hay en el corazón del hombre, cómo a veces se destruyen los miembros de la familia, cómo se destruye el matrimonio. Por eso es importante que podamos discernir el valor que tiene, ¿no es cierto?, ser parte del cuerpo de Cristo, y aquí somos miembros. Por eso es que tenemos que entender que el cuerpo de Cristo somos cada uno de aquellos que hemos sido redimidos, comprados por Cristo. Que un creyente solitario no es iglesia. Tenemos que entender que ahora, dice allí el apóstol Pablo, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y cada miembro en el cuerpo biológico tiene un rol, tiene una función. Hay una dinámica, hay una armonía, hay una unidad, porque hay una cabeza que está dirigiendo cada uno de los miembros. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, hay una cabeza que es Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos que estar allí en sujeción a las directivas de la cabeza que es Cristo. Y tenemos que estar cumpliendo nuestro rol, nuestra función, de manera responsable. Y no es menor poder ser parte de esa dinámica de lo que Dios está haciendo en el mundo a través de su iglesia y en su iglesia. Por eso es que importante es que podamos entender esto, ¿no? Y si hay algo que nos deja muy claro allí el apóstol Pablo, es que tenemos que cuidarnos unos a otros. Allí dice, el que ama a su esposa, otra vez vuelve a comparar esta relación del esposo y la esposa, el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Y amar es satisfacer cada necesidad, en este caso de la esposa. Y dice, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, y acá está comparando, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces una de las cosas que tenemos que discernir, que tenemos que entender, es que debemos cuidarnos unos a otros, que debemos estar velando unos por otros, que no somos independientes. Independientes, si estamos solos, no somos iglesia, tenemos que ser parte de esa armonía que hay en la iglesia de Cristo, que es el cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si hay algo que también nos ayuda a entender de esta dinámica, de esta unidad, de esta armonía que hay en la iglesia, que es cuerpo de Cristo y que es la cabeza, esta situación cuando este joven Saulo, creyendo que estaba sirviendo a Dios, perseguía a aquellos que eran los del camino, los que eran seguidores de Jesús. Y en este trámite, en esta misión, iba él a Damasco para allí arrestar, para arrastrar, para matar a aquellos que eran seguidores de Jesús. Y en este trayecto es cuando allí se le aparece a Jesús, lo derriba del caballo, y fíjese en este diálogo, dice, y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, acá está Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le preguntó. Jamás había escuchado esta voz Saulo. No sabía quién le estaba hablando. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate, entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pero en este diálogo estamos viendo que Jesús allí no le está diciendo ¿por qué mataste a Esteban? ¿Por qué estás persiguiendo y arrestando a los cristianos? ¿Por qué ahora vas a Damasco y vas allí a hacer las mismas cosas que has hecho en Jerusalén? Él está diciendo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te metes conmigo? Meterse con la iglesia de Cristo, esto es discernir el cuerpo de Cristo. Meterse con la iglesia, con los miembros del cuerpo de Cristo, es meterse con el Señor de la iglesia. Y yo creo que esto tenemos que discernirnos. Por eso, qué importante es discernir para respetar, para honrar, para cuidar la iglesia de Cristo. De manera que verdaderamente podamos estar amando lo que Dios apasionadamente ama, y Él cuida y lo sustenta y lo está preparando para esa segunda venida. Por eso estamos diseñados para amar la iglesia. Estamos diseñados para cuidarnos, porque somos miembros y todos nos necesitamos unos a otros. No hay un miembro más importante que otro en el cuerpo de Cristo. Todos en sujeción a la cabeza y cada uno cumpliendo su rol, su función, podemos ser ese cuerpo, podemos ser esa iglesia que va a glorificar a Dios llevando muchos frutos para la honra de su nombre. Ahora, ya para ir cerrando esto tan hermoso del amor apasionado que Dios tiene por su iglesia. Acá una de los nombres que también recibe la iglesia es que es la novia o la esposa.
Y por ahí encontramos que es novia, por ahí encontramos que es esposa. Por eso, novia o esposa. Y acá hay un pasaje donde justo encontraba que allí se destacan los dos denominaciones o nombres que se da a la iglesia. Dice en Apocalipsis 21:9, ya al final de la Biblia, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Cuando está hablando de desposada, está hablando de novia, pero acá habla de la novia, pero a la vez la esposa del Cordero. Y creo que para poder comprender esto, tenemos que entender algo de la cultura de aquel primer siglo, la cultura de los israelitas. Algo que nos ayuda a comprender esto es acá cuando José, el padre, el que se creía como padre de Jesús, y María, la madre, la Virgen María en esta instancia, estaban unidos allí, legalmente eran desposados, dice la Escritura. Estaba desposada, era la novia de José. Y ellos estaban ya comprometidos, dice allí, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida o desposada para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, acá dice, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza, resolvió divorciarse de ella en secreto. Hoy quizás nos cuesta porque cuando unos jóvenes, novios jóvenes, quieren comprometerse ya para entrar en un matrimonio, en un compromiso mayor, y bueno, está el compromiso. Inclusive hay una ceremonia que puede ser familiar y de amigos, donde se declaran públicamente su amor, un momento muy especial, muy romántico, y también se entrega allí un anillo de compromiso, la sortija de compromiso. Pero de pronto, si esa relación no funciona, pueden separarse y no hay ningún problema legal. La gran diferencia dentro de la cultura judía era que en este caso, aunque todavía no se habían unido íntimamente, no habían consumado, como decimos nosotros, el matrimonio, legalmente ya estaban casados. Por eso es que allí dice, estaba comprometida para casarse antes de unirse a él, y habla después de divorcio. Entonces, allí la iglesia, hoy la iglesia es la desposada, es la comprometida que se va a casar cuando el Señor venga, y allí va a ser esa gran boda hermosa, como pasó o como pasaba en aquella cultura judía. De allí que hoy la iglesia de Cristo es la esposa. ¿Y qué hace la esposa mientras llega el momento de esa gran ceremonia nupcial, de esa gran noche feliz donde unen sus vidas ya para vivir esa relación tan íntima y tan hermosa? Dice allí, también Apocalipsis 19:7, alegrémonos y regocijémonos, démosle la gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado. Ha llegado el día de las bodas del Cordero. Ya Jesús viene a buscar a su iglesia, va a haber esa noche de boda, de casamiento, pero previamente está su novia que se está preparando para esa noche. Y fíjese, hay otro pasaje también en Apocalipsis que dice, vi además la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Y fíjese esta expresión, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Entonces acá se da esta situación, ¿no?, de que está ese momento, está la iglesia viviendo ese momento en que tiene que prepararse para que cuando Cristo venga, pueda ser esa iglesia sin mancha, sin arruga, sin defecto, santa, pura. Y estamos en ese tiempo de preparación, en ese tiempo donde tenemos que estar viviendo, amando la venida del Señor, que esto lo vamos a ver el próximo domingo, pero a la vez también preparándonos, consagrados enteramente a los propósitos de Dios, a vivir una vida en santidad, una vida de entrega, una vida de servicio, una vida donde podamos estar allí siendo parte de esa iglesia dinámica, esa iglesia unida, esa iglesia que está en pro de los propósitos del Señor de la iglesia, que tiene que ver con ir a buscar a los perdidos hasta lo último de la tierra. Por eso
Dios ama la iglesia. ¿Vos la estás amando? ¿Estás dando lo mejor para la iglesia? ¿Te estás preparando para la venida del Señor? ¿Estás cuidando de la familia de Cristo, del cuerpo de Cristo? ¿Sos parte de aquellos que siempre están edificando, alentando, animando, yendo a buscar a aquellos que de pronto pueden estar debilitados, pueden estar enfermos espiritualmente? Y cuando hay alguien que comienza a criticar, a juzgar a la iglesia, es notable de que hay una enfermedad y que puede traer dolores, puede traer tristeza al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso hoy esta pasión que Dios tiene en su corazón por la iglesia es la que tiene que estar en nuestro corazón. Y acá la pregunta que Jesús nos haría: ¿puedo contar con vos dentro de esos amigos que tiene el novio para preparar la esposa para esa noche hermosa de boda, para ese encuentro del esposo con su esposa? Así que yo quiero animarte, quiero invitarte a que podamos ser parte de esos amigos del novio que están trabajando por la unidad de la iglesia. Te desafío, te animo a que vos seas uno de aquellos que siempre esté amando a la iglesia apasionadamente, ¿no? Con ese amor ágape, sacrificial, generoso, pleno que Cristo y que Dios el Padre tiene con la iglesia. Que podamos ser de esos. Te animo en el nombre de Jesús a amarla, a cuidarla, a esperar ese momento glorioso en el que el esposo va a venir a buscar a su esposa. Por eso es que ya cerrando este tiempo donde hemos estado hablando de esa pasión que Dios tiene por la iglesia, que vos y yo podamos ser parte de esos amigos del esposo que vamos a estar acompañando, ayudando a la iglesia para que esté bien preparada cuando Él venga a buscarla. Creo que son tiempos donde tenemos que esforzarnos, brindarnos al Señor para que el Espíritu Santo ponga ese amor apasionado que Dios tiene por su iglesia. Y nosotros podamos ser parte de esos que aman a la iglesia, que la honran, que la cuidan, que cada día están promoviendo para que cada iglesia pueda crecer en todos los aspectos. Así que vamos a orar a Dios. Te animo a que podamos cerrar por un momento los ojos y preparar nuestro corazón para hablar con Dios. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo, te doy gracias por este tiempo que se ha abierto para que podamos estar en tu presencia, para que podamos escuchar el consejo de tu palabra, para escuchar el consejo que tú tienes en este tiempo de manera especial como cuerpo, como iglesia de Cristo, de manera que podamos tener ese sentir que hay en tu corazón, ese amor apasionado, esa entrega sacrificial, ese cuidar, ese estar cada día allí promoviendo lo mejor para la iglesia. Como tú lo haces con nosotros, que nosotros podamos hacerlo, desde lo personal, desde las familias, estar honrando, bendiciendo, edificando, alentando, animando a tu iglesia, para que podamos estar bien preparados para ese día glorioso en que tú nos vas a venir a buscar y se va a producir ese hermoso encuentro del esposo con su novia, con su desposada, y juntos poder ir allí a reinar eternamente en la casa del Padre. Desde ya, Señor, necesitamos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo, con ese fruto del amor, pueda llenar nuestros corazones y podamos cada día, Señor, estar sirviendo, estar orando, estar promoviendo lo que es la iglesia en el mundo para ir y rescatar a tantas personas que necesitan de tu amor. Bendice a cada uno de aquellos que han escuchado, cada familia, cada oyente, cada amigo, cada uno de tus hijos en este tiempo que está recibiendo este consejo de tu palabra. Tu Espíritu Santo esté trayéndole la paz, la confianza, la renovación espiritual y ese amor apasionado por la iglesia. Gracias, gracias Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también te quiero animar a que, bueno, si tenés algún motivo de oración, alguna necesidad espiritual, te podás conectar. Estamos para servirte, a vos, a la iglesia, alguna necesidad de pronto de alimentos, de abrigo. Estamos como iglesia para servirte y queremos pedirte que te podás conectar con nosotros. Vamos a orar por vos, te vamos a ayudar en lo que podamos ofrecerte. Que tengas un lindo día, una bendecida semana. Quiero verte, conocer tu voluntad.